recibí de la profesora Iranidia Ocampo y de la profesora Alejandra Murcia, directora del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas la primera y del Programa de Artes Plásticas la segunda, la solicitud de llevar a cabo una curaduría de la colección de la Pinacoteca de esta universidad. A partir de esa curaduría se realizó este montaje de algunas de las obras más relevantes de esta colección en el evento conmemorativo de los 90 años de fundación de la Escuela de Artes Plásticas de Manizales. He seleccionado 64 obras de la colección a partir de los siguientes parámetros. En primer lugar, excluyendo las obras de todos los profesores activos del Departamento de Artes Plásticas al día de hoy, exclusión que abarca mis propias obras, para evitar así cualquier esguince relacionado con alguna de las manifestaciones multiplicadas y complejísimas del colegaje, así como posibles molestias de quienes no fueran seleccionados. En segundo lugar, me ha motivado obviamente el interés por la calidad plástica de las obras en cuestión, para lo cual simplemente me he valido de parámetros individuales, es decir, solo míos y nada más, quedando la posibilidad de que en otro momento futuro otras personas hagan selecciones diferentes a esta que ahora quiero presentar. Y en tercer lugar, me ha movido el interés de que esta presentación alcance un panorama académico en beneficio de los estudiantes de artes plásticas, en el sentido de que he querido incluir las obras que considero más relevantes de casi todos los autores, aunque en medio de ellas he insertado en algunos casos otras que pueden estar sujetas a algunos procesos críticos, pero que las he incluido solamente para que esos estudiantes puedan participar de ese paralelo entre lo que supongo plásticamente acertado y lo que no. De algunos autores he escogido un número importante de obras en consideración no solo a la cantidad de trabajos que la Pinacoteca posee de ellos, sino otra vez a la calidad de interés académico que de ella se desprende. He querido llamar esta muestra simplemente Maestros aquí desde el interés por un reconocimiento respetuoso respecto de todos estos trabajos. Parece pertinente hacer ahora algún pequeño comentario sobre cada uno de los autores escogidos, comenzando por aquellos de quienes he incluido un mayor número de obras. En primer lugar, del pintor y dibujante colombiano Francisco González Segura, con obras en las que se denota su disposición instintiva, intuitiva y totalmente autodidacta respecto de algo que puede llamarse el interés por el pueblo raso colombiano. Francisco González nos presenta el campesino, el hombre de la calle, el obrero y, en fin, todo aquel sujeto que pueda considerarse del pueblo, quienes se encuentran pues en las manos de Francisco González, un intérprete fidedigno de esa vitalidad. Sin excluir desde el interés académico la presentación de dos obras en las que Francisco González pareciera abjurar de esa tendencia realista y casi naturalista para adentrarse en los intentos de un dibujo expresivo, de corte cuevista, no sin antes recordar que fue tanta la admiración que el gran dibujante José Luis Cuevas desencadenó sobre el dibujo americano en general y tanta su influencia, que ello le llevó a decir al mismo Cuevas que estaba considerando la posibilidad de convertirse en anticuevista. Influjo este de José Luis Cuevas, que vuelve a presentarse en el segundo autor del que se ofrecen aquí más cantidad de obras,
autor este que es Ulises Giraldo. Una de las obras aquí ofrecidas también denota un influjo extraordinario de ese dibujante mexicano, aunque sin desmedro de que el resto de las obras ofrecidas por Ulises Giraldo se nos presenten como actos de un dibujante absolutamente dueño de una expresión personalísima que reclama la mayor admiración. Ya Paul Feyerabend hablaba en su texto Contra el método cómo los principales autores de la cultura tienen algún carácter diletante desde el cual ellos se nos podrían presentar como personalidades quizás extrañas o oscuras. Dice Feyerabend: expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopía, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de la cultura, porque de los autores no ha de interesarnos pues su simpatía ni su facilidad para explicar cuál quinta esencia, sino que ha de interesarnos solo su obra, de tal suerte que cada uno de ellos para lograrla debe en realidad rastrillarse contra los fondos del infierno en su procura. ¿Cuántos de los detractores de esa personalidad esquiva de Ulises Giraldo quisieran al menos una milésima del poder expresivo que él nos ofrece a través de estos dibujos excelentes que están retratando simplemente el drama de la existencia humana? El tercer autor de quien ofrezco una cantidad mayor de obras en esta muestra es nada menos que el maestro Gonzalo Quintero, uno de los fundadores más determinantes de la Escuela de Bellas Artes de Manizales, y que se nos presenta aquí a través de sus esculturas como un autor a veces proclive a retratos surgidos de una imaginación que tal vez añora personajes de la tradición cultural, como por ejemplo en la obra en la que retrata el rostro de José Asunción Silva. Pero lo que debe resaltarse aquí no son esas obras hundidas en la imaginación, sino las características de sus retratos directos ejecutados a la escultura, ejercicios desde los cuales nos ofrece las imágenes, por ejemplo, del educador José María Guingue, queridísimo profesor de la comarca manizaleña de entonces, así como del señor Guillermo Londoño Mejía, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, en el momento en que se llevó a cabo la fundación de la Escuela de Bellas Artes, siendo que en medio de estas representaciones Gonzalo Quintero se presenta como uno de los más altos retratistas de Colombia en el campo de la tridimensionalidad, sin dejar de nombrar otras obras alegóricas a través de las cuales el maestro Quintero hace alusión a la fuerza telúrica de los llanos orientales o al sutil proceso fundacional de algunos pueblos colombianos. Otro autor que presenta varias obras en esta muestra es el pintor León Posada, alguna acuarela deslumbrante de la figura humana y además el óleo extraordinario de un entierro con el que León Posada hace referencia a los terribles momentos finales de la violencia colombiana, violencia que tantas veces ha terminado y que sin embargo, lamentablemente para todos, siempre ha vuelto a empezar. Otro autor con un número importante de trabajos es el pintor Alipio Jaramillo, de quien puede recordarse una anécdota que saliera de la mano del profesor Teodoro Jaramillo, quien fuera su amigo y quien comentó lo siguiente: a Alipio Jaramillo lo encontré trabajando en una tienda de su propiedad en la que había invertido sus ahorros después de llegar de México, país donde había estudiado las características dominantes de ese muralismo, y que llegado Alipio Jaramillo a Colombia, al no encontrar un campo laboral para desempeñarse, tomó la decisión de instalarse en una tienda de abarrotes en procura de ganarse su supervivencia. A lo que le dijo Teodoro Jaramillo:
Para terminar en esto fue que hiciste el tremendo esfuerzo de irte a México a estudiar con todo el impacto que ello representó para tu familia desde los aspectos económicos. Asegura Teodoro que después de ese comentario Alipio regresó por sus fueros de pintor para no abandonarlos nunca. Estas obras de Alipio Jaramillo conforman sin lugar a dudas las piezas que más se han expuesto de la colección de la Pinacoteca de la Universidad de Caldas. Hay asimismo varias piezas del maestro Jaime Valencia Bernal, 2 esculturas en lámina de hierro extraordinariamente bien fotografiadas para esta muestra, que nos ofrece ángulos alucinantes de esos trabajos. Y las he acompañado de un pequeño grabado en linóleo con el rostro de una mujer, solo para mostrar la condición prolífica del maestro Valencia Bernal respecto de todas las manifestaciones de las artes plásticas, tanto desde la figuración como desde la abstracción. Están presentes además 3 obras del maestro Bernardo Arias Gómez, egresado del programa de artes plásticas de la Universidad de Caldas, quien, obteniendo una beca para estudiar en Francia, contrajo matrimonio en ese país en el que reside desde entonces, sin olvidar que viene a visitarnos periódicamente. La primera de las obras de Bernardo Arias es una monotipia, en la que nos muestra su interés incipiente por la obra gráfica, mientras las 2 últimas obras que presenta nos ofrecen su condición de dibujante abstracto extraordinario, sin dejar de lado el poderoso dominio de la forma que Bernardo consiguió y del cual hacía gala incuestionable en sus cátedras de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Manizales. Puede también resaltarse la obra de Guillermo Vélez, quien, estudiante de psicología en su juventud, se acercó a las artes plásticas desde la perspectiva autodidacta y pronto esa actividad expresiva absorbió toda su energía con enorme pasión. Director durante varios años del Salón de Independientes que se ejecutó en Manizales en la década de 1980, Guillermo Vélez pronto desarrolló un poderoso medio de expresión pictórica que terminó denominándolo pintura patafísica. Se presenta igualmente el boceto a témpera de un mural que ejecutara en el Instituto Universitario de Manizales el maestro Sandy Arcila, del cual bien puede recordarse una anécdota dramática en el final de su vida, cuando debió desempeñarse como profesor de inglés para intentar sobrevivir, mientras en un diario regional expresaba: cuando estuve joven regalé las obras a mis amigos y admiradores o las vendí a bajo precio. Ahora que estoy viejo y cansado, ya no tengo obras ni ninguna fuerza para hacerlas. Se presenta asimismo un mural del maestro Alberto Pino y su respectivo boceto en dibujo, maestro que perteneció a la primera camada de estudiantes de Bellas Artes de Manizales en el año 1931 y que después de adelantar sus estudios en compañía de Gonzalo Quintero, finalmente se desempeñó como profesor de dibujo y pintura en la Universidad Nacional de Bogotá durante el resto de su vida. Se presentan también 2 obras del maestro Gustavo Salamea, hijo que fuera de la crítica de arte argentina Marta Traba y del escritor y periodista colombiano Alberto Salamea, hermano del poeta Jorge Salamea, quien a su vez fuera autor del prestigioso texto El sueño de las escalinatas. Pues bien, el pintor Gustavo Salamea procedía de ese nicho de intelectuales y su obra se desarrolló por variados campos expresivos en los cuales desplegó su gran inventiva gráfica. Fijándonos en el orden descendente del número de obras presentadas en esta muestra, aparece ahora el maestro Eduardo Ramírez Castro, de quien se presentan 2 obras extraordinarias y una tercera que sorprende en la inadecuada resolución de las tonalidades oscuras que deben rodear la presencia del árbol del cafeto.
Y la sorpresa deriva del hecho de que fue Ramírez Castro uno de los artistas por excelencia de la tierra del café. Procedente de Aranzazu, se ubicó luego en Manizales, donde adelantó estudios en la Escuela de Bellas Artes y finalmente desarrolló su trabajo en la ciudad de Bogotá, en donde tejió una entrañable amistad con el maestro cartagüeño Leonel Góngora, de quien se presenta también aquí una obra, maestro que fuera uno de los mayores autores del arte erótico en Colombia, quien, residente en México, llegó alguna vez a Bogotá para adelantar una muestra individual, y Eduardo Ramírez Castro le sorprendió con los paisajes de su Colombia es grande, envueltos en cintas tricolores que surcaban todos los espacios, todos los aires, todos los territorios y caminos. La otra obra de Ramírez Castro es un extraño bodegón con un aire de estructura en maderamen, casi a la manera de un Van Gogh, Ramírez Castro intentó en sus comienzos ser estudiante de Bellas Artes en Manizales exactamente en la época en la que la carrera de Artes Plásticas había sido cancelada durante 2 periodos académicos, de los cuales fue rescatada con la ayuda de él mismo, así como del maestro italiano Colombo Gassoni, de quien se presenta aquí una obra realizada con ceniza y hollín, programa de artes plásticas, que había sido cerrado como resultas de una protesta estudiantil de difícil tránsito, que parecía una premonición del París de 1968, con toda su explosión estudiantil. Nos acompaña también una importante obra del maestro Enrique Grau, de quien poco puede agregarse que ya no hayan dicho sus panegiristas. Hay asimismo 2 pinturas de Hernando Restrepo Garay, una constituida por un paisaje tomado del natural, que no de fotografías, en la cual un aire y un agua cristalina parecieran derramarse desde la realidad fingida de lo pictórico para inundarnos el alma. El otro cuadro de Restrepo Garay intenta deambular clichés problemáticos de la imaginería popular que se complican en sus manos. Por su parte, José Manuel Cardona, otro de los fundadores de la Escuela de Bellas Artes de Manizales, nos ofrece una talla en madera con el retrato del maestro Temístocles Vargas, benemérito profesor que fuera de música en la ciudad de Manizales en aquel naciente siglo XX. Solo restan a partir de aquí comentarios de los autores que únicamente presentan una obra en esta exposición. La grabadora uruguaya Leonilda González nos presenta uno de sus grabados en madera con el que sorprendiera a la región cuando en la década de 1980 vino a Manizales a ofrecer sus talleres de xilografía y linograbado a partir de la impresión con una simple cuchara de madera. Por su parte, Fabio Arias nos ofrece una caricatura del político caldense Bernardo Jaramillo, aquel dirigente de la Unión Patriótica que levantó su campaña desde el poderoso eslogan de «Venga esa mano país». Por su parte, Carlos Ayala nos ofrece el dibujo de una ciudad alucinada en la que las casas penden de los cielos como las hojas de los árboles. Y su compañera de siempre, la excelente dibujante Diana Gordillo, nos ofrece una sanguina sutil en la que presenta el cuerpo de una mujer plena y dueña de su enorme poder corporal. Aníbal Gil nos sorprende con un lienzo en el que dormita un cuadro por cada una de sus caras.
Alberto Betancourt nos ofrece una composición de interesante cromatismo que hace alusión a algunos juegos formales precolombinos. Adriana Walker, a la sazón estudiante del programa de artes plásticas de Manizales, en el momento en que donó esa obra a la colección de la Pinacoteca, nos ofrece un interesante retrato con el que paradójicamente anuncia el peligro que se corre desde algún escaso entusiasmo pictórico estudiantil, toda vez que su promesa como adelantada representante de las artes plásticas juveniles de Caldas no brotó como hubiésemos querido quienes la conocimos entonces. Teodoro Jaramillo nos presenta una acuarela que por derecho propio tiene un merecido espacio en la Pinacoteca de Bellas Artes, en tanto que manifestación de su expresionismo excelente y atrevido que nunca dudó en proclamar la síntesis excesiva como un logro plástico. Igualmente ofrecemos las fotografías de Stefan Althaus, y de Abdou El Hayek como manifestaciones extraordinarias de los juegos del claroscuro, en tanto que periplos de la luz en medio del blanco y el negro. También se presenta la acuarela de la mexicana Gabriela Buenrostro, que recientemente ella misma donara a la colección de la Pinacoteca, luego de su participación en el Salón Internacional Solo Pintura 4. Se presenta igualmente una obra en gran formato de Luciano Jaramillo, artista caldense que se radicara en Bogotá, en donde alternó su obra pictórica con el trabajo de publicista. En la década de 1980 se retiró temporalmente de la acción pictórica para entregarse de lleno a la publicidad, actividad en la que obtuvo premios y reconocimientos. Cuando regresó a la pintura, Luciano Jaramillo presentó una exposición individual en Bogotá, muestra que sería la última de una vida que se extinguió en plena madurez, muerte prematura a la que tal vez pudo coadyuvar la crítica demoledora que le hiciera el comentarista de arte español Francisco Gil Tobar en el diario El Tiempo de Bogotá, cuando manifestó respecto de los periplos de Luciano Jaramillo en la publicidad, que pese a su regreso al territorio expresivo de la pintura, no en vano un pintor le ha vendido el alma al diablo, comentario al que el joven Luciano Jaramillo solo sobrevivió unos pocos meses a la manera de un Yves Klein criollo, recordando ahora que este último fue invitado con sus obras a una película sobre la cultura contemporánea y accedió a presentarse en ella solo para enterarse en la premier que había sido presentado como un ejemplo de la decadencia artística mundial, lo cual le generó un proceso depresivo devastador que acabó con su vida a la temprana edad de 34 años. Para concluir, presentamos finalmente una cerámica del profesor Diego Luis Londoño, obra que para quienes le conocemos forma parte de su inaudita pasión por la pasta cerámica, por la experimentación con mezclas de diversísima factura y por el escalonamiento de una forma que toma matices escultóricos excelentes, aunque para infortunio del Departamento de Artes Plásticas y del programa mismo, esa acción plástica no tiene ahora la continuidad que merece una vez aconteció la jubilación del profesor Londoño. Muchas gracias y espero que disfruten la exposición.